Fuerzas especiales de Estados Unidos allanan refugio colombiano y desbaratan imperio de tráfico de personas de $1.000 millones del Sombra 20 de septiembre de 2025 4 de la mañana Sarania de la Macacarena Colombia 5 tanques M1A, 2 Abrams y 4 aviones de ataque estadounidenses lideraron un asalto junto con 405 tropas de fuerzas especiales en la fortaleza secreta de Diego El Sombra Morales, uno de los traficantes de personas más temidos del mundo. Dentro del recinto se encontraban 623 prisioneros retenidos para su venta en un acuerdo valuado en casi $420 millones, custodiados por 150 hombres armados, 12 torres de vigilancia fortificadas y armas pesadas capaces de disparar más de 2 millones de balas por hora. La batalla comenzó. Las ametralladoras Gatling rugieron. Los RPG llovieron a través de la noche de la jungla y los estadounidenses avanzaron con implacable precisión. ¿Podrá el imperio del miedo de Morales resistir esta tormenta de acero? ¿Podrá el ejército estadounidense rescatar a los rehenes antes de que sea demasiado tarde? Esto es más que una simple operación. Es el día en que un imperio multimillonario construido sobre vidas humanas comienza a desmoronarse. Y te diré la verdad. 19 de septiembre de 2025. Hora las 16:42 horas. Una transmisión encriptada corta la estática dentro de un puesto de comando militar estadounidense en Bogotá. Al otro lado de la línea se encuentra el suboficial Mark Harris, un especialista de la Marina que ha estado viviendo durante meses bajo una identidad falsa dentro de una de las organizaciones más oscuras del continente. El imperio de la trata de personas de Diego El Sombra Morales. Lo que está diciendo no es un rumor. Es un modelo para la crueldad. Desde hace años Morales no es pandillero. Ha sido una máquina de tráfico de personas a escala industrial. Estimaciones internas en Estados Unidos estiman que las víctimas de la red fueron 12.000 en la última década. Obligadas a vivir como esclavas, vendidas para la prostitución, obligadas a trabajar en campos de trabajo o armadas y convertidas en agentes de la ley. Harris informa que el equipo que se prepara para la operación de contrabando de esta noche ha reunido a 623 personas capturadas en escondites, encadenadas y clasificadas como contrabando. Se espera que los compradores que lleguen esta semana transfieran $420 millones en efectivo y activos, la mayor transferencia licitaria que los investigadores hayan rastreado en una sola operación en la región. La grabación de Harris pinta un panorama escalofriante y sombrío. Un convoy de 14 camiones Toyota negros, depósitos de suministros enterrados bajo lonas y 12 puestos de guardia fortificados rodeados de armas pesadas, ametralladoras PKM y ametralladoras Gatling que disparaban balas alimentadas por cinta custodiaban día y noche. Nombró las rutas a través de la Serenella de la Macacarena, describió un complejo subterráneo conocido localmente como Fin a la Sombra y proporcionó un cronograma. Los envíos saldrían a las 4:20 de la mañana siguiente bajo el cielo del amanecer. Peor aún, los detalles humanos eran más sombríos. Harris susurró sobre familias destrozadas, madres numeradas, bebés atados con pulseras de plástico y hombres obligados a unirse a escuadrones armados. Describió un libro de contabilidad encriptado que enumera compradores en 7 países. Cuentas falsas y puntos de encuentro cifrados. La magnitud financiera dejó atónitos a todos. Las ganancias de una sola noche podrían financiar organizaciones criminales durante años. El silencio cayó sobre la última frase. De repente la habitación les pareció demasiado pequeña para el peso de lo que sabían. Estos no eran números anónimos. Eran personas reales. En esa tienda se estaba decidiendo su futuro. Un oficial de alto rango golpeó la mesa y dijo simplemente, no podemos permitir que esto continúe. Las órdenes eran claras. El tiempo se acababa. Tan pronto como terminó la señal de Harris, el puesto de mando explotó en un estado de urgencia controlada.
El Comando Sur de los Estados Unidos activó la Fuerza de Tarea Aurora, una fuerza de asalto combinada de Navy SEALs, fuerzas especiales del ejército y unidades blindadas. Su misión, destruir la fortaleza de Morales antes del amanecer. El plan dependía de la precisión. Las imágenes satelitales confirmaron que Finina Sombombra no era un escondite común. El complejo, que se extendía sobre casi 14 acres de jungla, estaba fortificado con 12 torres de vigilancia y al menos 10 vehículos blindados que patrullaban día y noche. Los mapas de calor mostraron búnkeres enterrados bajo 20 pies de hormigón armado, una estructura diseñada para resistir cualquier cosa menos la guerra. Morales creía que era inexpugnable. Los estadounidenses respondieron con una fuerza abrumadora. Se reunieron 405 soldados en 9 equipos de asalto. Los apoyaban 5 tanques M1A2 Abrams, cada uno de 68 toneladas de peso, listos para penetrar la valla con fuego de cañón liso de 120 milímetros. Más arriba, un cuarteto de aviones de ataque coordinaría el asalto. Una C-130J Spectre para bombardeo sostenido, un Fa-18E Super Hornet para intercepción rápida y ataques de precisión, y 2 aviones tácticos adicionales para escape y respaldo. Los ojos de apoyo vinieron de los drones MQ-9 Reaper, que enviaron imágenes en vivo a las pantallas de comando. La línea de tiempo fue despiadada. A las 4 horas, los drones neutralizarían el área circundante atacando las redes de comunicaciones. A las 4:10 de la mañana, los tanques Abrams entrarían por la puerta norte. A las 4:15 de la mañana, equipos de asalto sincronizados atacarían los almacenes y búnkeres. Cada movimiento fue calculado hasta el segundo. Aún así, había mucho en juego. Los analistas advirtieron que las ametralladoras Gatling ubicadas alrededor del perímetro podrían disparar más de 2,1 millones de balas por hora si no se controlan, más potencia de fuego que la de los ejércitos de algunas naciones. Un movimiento en falso, una alarma temprana y 623 rehenes podrían ser masacrados antes de que pueda comenzar el rescate. A medida que el reloj avanzaba más allá de la medianoche, el peso de la misión se hizo evidente. Esto no era solo un asalto. Fue una carrera contra el asesinato en masa. Y luego, con una confirmación final, se dio la orden. Ir al ataque. Los motores rugieron y el caballero de la jungla se preparó para una tormenta de acero. Imágenes de un dron muestran un convoy preparándose para trasladar a 623 rehenes en las primeras horas de la mañana. Pero la pregunta sigue siendo, ¿el rescate llegará con la suficiente rapidez o las víctimas se perderán para siempre a causa de la trata de personas? 4 de la mañana del 20 de septiembre de 2025. El dosel del bosque se sacudió cuando comenzó la primera ola. Sobre Sariña de la Macacarena, el amanecer estaba desgarrado por el rugido de sus motores. Los drones MQ-9 volaron a baja altura, disparando rondas muy precisas y destruyendo las torres de radio del complejo en segundos. Saltaron chispas en la oscuridad. Por primera vez en años, la fortaleza de Morales era ciega y ensordecedora. A las 4:10 horas del 5M1A, 2 tanques Abrams avanzaron como titanes de acero, cada uno con un peso de 68 toneladas y con sus cañones de 120 milímetros listos para disparar. La puerta norte se derrumbó con un estruendo. La explosión arrojó escombros a 18 metros de altura en la noche. Detrás de ellos, 9 equipos de asalto cargaron. 405 soldados, cada paso calculado, cada movimiento ensayado. Los defensores respondieron con furia. Los hombres de Morales lanzaron balas desde sus torres de vigilancia. 12 ametralladoras Gatling, cada una capaz de disparar 3.000 balas por minuto, rugieron. Si no se les controlaba, podrían disparar más de 2,1 millones de balas en una hora, suficiente para destrozar cualquier cosa que se moviera. Pero los americanos habían previsto esta tormenta.
Un Spectre AC-130J rugió sobre nuestras cabezas, con su obús de 105 milímetros rugiendo. Uno por uno, los escuadrones de Gatling quedaron en silencio, las llamas devorando el acero. Al mismo tiempo, un Super Hornet Fa-18E sobrevoló la línea de árboles a casi Mach 1, lanzando bombas de precisión sobre el perímetro sur. Otros dos aviones tácticos bloquearon las rutas de escape, destrozando los convoys de camiones semirremolque antes de que pudieran escapar. A las 4:20, el perímetro del recinto se había derrumbado. Las fuerzas especiales estadounidenses entraron al lugar bajo la protección del fuego y volaron los bloques de almacén con explosivos de termita. La escena dentro era impactante. 623 prisioneros hacinados en jaulas y habitaciones de hormigón, muchos de ellos deshidratados, encadenados y algunos con etiquetas numeradas. Los operadores se movieron rápidamente, cortando cuerdas y guiando a los civiles hacia corredores seguros. En el caos, los lugartenientes de Morales intentaron reagruparse. Casi 150 guardias armados intentaron contraatacar con rifles AK-103 y RPG-7. El tiroteo fue feroz y Abrams recibió un impacto directo de un RPG, las llamas encendieron su armadura, pero continuó avanzando en represalia. En cuestión de minutos, 47 defensores estaban muertos y más de 100 se vieron obligados a rendirse. Sus armas estaban esparcidas por el suelo ensangrentado. Las fuerzas estadounidenses también pagaron un precio. 6 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. Sin embargo, la misión continuó, decidida a no perder ni un solo prisionero. En lo profundo del recinto, el propio Morales se retiró a un búnker fortificado. Pero incluso el búnker no estaba fuera de su alcance. Los equipos de infiltración utilizaron cargas huecas para atravesar las puertas blindadas y los truenos retumbaron en los pasillos subterráneos. A las 4:45 de la mañana, el campo de batalla ya no era suyo. El imperio del miedo de Morales se desmoronaba ante sus ojos y los estadounidenses se acercaban. Si pensabas que la batalla fue feroz, espera a ver lo que los investigadores descubrieron dentro de las ruinas. ¿La evidencia revelará un imperio más grande del que cualquiera hubiera imaginado? A las 5 de la mañana, los disparos se habían desvanecido hasta convertirse en un eco, reemplazado por el pesado paso de las fuerzas especiales estadounidenses moviéndose de una habitación a otra. La fortaleza que Morales una vez había llamado inexpugnable era ahora una escena del crimen bajo los reflectores. Lo que encontraron dentro sorprendió incluso a los veteranos más experimentados. En el búnker principal, la puerta de acero se abrió y reveló un tesoro. Se apilaron $312.400.000 en efectivo en ladrillos sellados al vacío, embalados en bolsas de lona y cajas de envío. Junto al dinero había más de 1.500 lingotes de oro, cada uno estampado con insignias extranjeras, evidencia de que la red estaba lavando dinero a través de múltiples países. Los investigadores también incautaron 2,7 toneladas de precursores de narcóticos almacenados para el tráfico junto con vidas humanas. El volumen era asombroso, una sola operación comercial valía más que el PIB anual de algunos países pequeños. Los hallazgos digitales fueron aún más impactantes. Dentro de una sala de servidores subterránea, los operadores recogieron más de 400 discos duros y memorias USB encriptadas junto con 27 teléfonos satelitales aún conectados a compradores activos. Los datos expusieron más de 300 transacciones en el mercado negro que abarcan al menos 7 países, desde África Occidental hasta Europa del Este. Cada entrada del libro mayor estaba vinculada a cuentas offshore que movían cientos de millones de dólares involucrando a compañías fantasma y corredores de poder en todo el mundo. Pero la evidencia más condenatoria provino de un libro de contabilidad secreto que Harris había identificado antes de la redada. El libro de contabilidad,
publicado en español y portugués, enumeraba 623 rehenes programados para ser vendidos esa noche, clasificados por edad, género y valor de mercado. Los niños, incluso aquellos de apenas 9 años, estaban marcados con cantidades en dólares junto a sus nombres. Para los estadounidenses que leyeron los registros, la realidad era aterradora. Seres humanos tratados con la fría lógica de un intercambio de mercancías. Los tenientes capturados también ayudaron a aclarar el asunto. Los interrogatorios confirmaron que el imperio de Morales generaba más de $1.200 millones al año solo a través del narcotráfico. Dinero que se destinó a armas, mercenarios y sobornos. Esto era más que un cártel. Era una economía sumergida que funcionaba como si fuera una nación independiente. Cuando la primera luz del amanecer se adentró en la jungla, la fortaleza yacía en ruinas. Pero ahora sus secretos fueron revelados. Pasaron camiones que transportaban dinero en efectivo, oro y cajas con pruebas confiscadas. Los drones volaron entre los escombros mientras los civiles rescatados eran trasladados en avión a un lugar seguro. La operación no solo había paralizado la base de Morales, sino que había destrozado las venas ocultas de un imperio global. La cuestión ya no era si Estados Unidos daría un golpe, sino hasta dónde se extenderían las ondas de choque. Al amanecer del 20 de septiembre de 2025, las ruinas de Finina Sombra ya no eran solo un campo de batalla. Fueron la base de un caso global. Encadenado y bajo fuerte custodia, Diego el Sombra Morales fue entregado a un centro de detención militar de Estados Unidos acusado de tráfico de personas, conspiración y crimen organizado transfronterizo. La evidencia contra él era abrumadora. Más de 400 unidades digitales, $312 millones en efectivo y libros de contabilidad que catalogan la venta de 623 seres humanos. Pero la detención de Morales fue solo el comienzo. En cuestión de horas, se emitieron órdenes de arresto internacionales contra 47 de sus colaboradores extranjeros, banqueros, corredores y clientes identificados en los archivos recuperados. Los investigadores financieros congelaron más de $860 millones repartidos en 118 cuentas offshore, paralizando las arterias financieras que habían impulsado el imperio de Morales. Redes enteras que antes se movían de forma invisible por puertos y aeropuertos de repente se vieron expuestas, perseguidas y desmanteladas. Las ondas de choque políticas fueron inmediatas. Al menos 7 países fueron investigados debido a que en los documentos aparecieron nombres de funcionarios y empresarios. Algunos se habían beneficiado silenciosamente de la economía sumergida de Morales. Otros hicieron la vista gorda. Las revelaciones obligaron a los gobiernos a afrontar verdades incómodas. No se trataba solo de una crisis colombiana, sino de un mercado global de vidas humanas. Los cables diplomáticos circulaban con urgencia mientras los aliados de Estados Unidos preparaban fuerzas de tarea conjuntas para rastrear a los restos supervivientes del cártel. Para las víctimas, la escala del rescate no tuvo precedentes. Esa noche fueron liberadas 623 personas, pero la inteligencia sugirió que la red de Morales había traficado con más de 12.000 durante la última década. El Pentágono prometió atención médica, apoyo psicológico y programas de reasentamiento, mientras que la ONU se movilizó para reunir a familias separadas por años de desaparición. Muchos sobrevivientes lloraron cuando los helicópteros los sacaron de la selva, agarrando banderas estadounidenses que les entregaron los soldados que los salvaron. Las consecuencias más amplias fueron innegables. La incautación de oro, narcóticos y dinero en efectivo representó uno de los mayores operativos criminales en la historia de Estados Unidos. Un golpe valorado en casi 1.500 millones. Interrumpió una cadena de suministro que había tratado a los humanos como carga y reveló un sistema que operaba con la fría eficiencia de una corporación multinacional. Para el imperio de Morales, el mito de la invencibilidad quedó destrozado.
Y, sin embargo, incluso en la victoria, los comandantes recordaron a sus tropas que esta era una sola batalla en una guerra más larga. La trata de personas, advirtieron, no se limita a una fortaleza en la jungla. Prosperó a la sombra de todos los continentes. En la primera conferencia de prensa convocada en Washington, una frase capturó el momento. Ha caído una fortaleza, pero la justicia exige que desmantelemos toda la red. El mundo había visto el costo en números, en dinero, en vidas, y ya no podía mirar hacia otro lado. A medida que el amanecer se extendía por la selva colombiana, las ruinas de fininas sombras se erguían como algo más que un campo de batalla. Eran un monumento a la justicia. Durante décadas, Diego el Sombra Morales había prosperado en la oscuridad, traficando vidas humanas con precisión despiadada, escondiéndose detrás de armas, dinero y miedo. Pero el 20 de septiembre de 2025, ese imperio se derrumbó bajo el peso de la verdad y la fuerza. Los números todavía conmocionan la conciencia. 623 cautivos rescatados, $312 millones en efectivo confiscados, $1.500 en lingotes de oro recuperados y una red financiera valuada en casi $1.500 millones desmantelada en una noche. Detrás de esos números había caras. Niños marcados para la venta, familias destrozadas, hombres y mujeres despojados de su dignidad. Su liberación fue más que un éxito militar. Fue un recordatorio de que la lucha de Estados Unidos no es solo contra las armas o las drogas, sino contra aquellos que se benefician de la miseria humana. El arresto de Morales conmocionó a los tribunales y a las capitales de todo el mundo. Los aliados prometieron cooperación. Los gobiernos se apresuraron a explicar los nombres encontrados en los libros de contabilidad. Y por una vez, las víctimas tuvieron la oportunidad de recuperar sus voces. Sin embargo, los comandantes sobre el terreno sabían la verdad. Una fortaleza había caído, pero miles de sombras más permanecían. Esta historia no se limita a Colombia. Se trata de una economía global oculta de tráfico de personas que toca fronteras, bancos y callejones de todo el mundo. Y se trata del coraje de aquellos que deciden resistirlo. Desde soldados encubiertos que arriesgan sus vidas hasta ciudadanos comunes que exigen justicia. Si crees que estas historias importan, si crees que el mundo debe ver tanto el horror como la esperanza, entonces únete a nosotros. Suscríbete a este canal, comparte estas verdades y ayuda a arrojar luz en los rincones más oscuros. Juntos, garantizamos que el silencio nunca sea la última palabra y que la justicia siempre tenga la última palabra.